Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta a Solo un Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953, donde se enfrentaron la República de Corea o Corea del Sur, apoyada por las Fuerzas Armadas de varios países comandados por los Estados Unidos, contra la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, apoyada por la República Popular China y la Unión Soviética. La guerra constituyó en uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría, con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población del norte muerta. Esta constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia. 5 años antes, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir Corea en dos. Trazaron la frontera en el paralelo 38, quedando la franja norte a cargo de la Unión Soviética y la franja sur a cargo de Estados Unidos. Cada superpotencia controló en su área respectiva la constitución de dos nuevos estados, que quedaron bajo sus correspondientes órbitas: la República Popular Democrática de Corea del Norte y la República de Corea del Sur. Aunque se realizaron negociaciones para la reunificación de Corea en los meses anteriores a la guerra, la tensión se intensificó con escaramuzas transfronterizas e incursiones en el paralelo 38. La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Los Estados Unidos acudieron en ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión. En solo 2 meses, los defensores fueron empujados al perímetro de Pusan, un área pequeña en el extremo sur de la península. Antes de que los norcoreanos fueran detenidos, una rápida contraofensiva de las tropas de Estados Unidos y otras naciones bajo el mandato de la ONU repelió a las fuerzas norcoreanas e invadió a su vez el territorio de Corea del Norte, más allá del paralelo 38, casi hasta el río Yalu. Entonces entró en conflicto la República Popular China del lado del norte, con apoyo armamentístico de la Unión Soviética. El ejército chino lanzó una ofensiva que obligó a las fuerzas del sur, Estados Unidos y las Naciones Unidas a volver a ubicarse al otro lado del paralelo 38. En 1953, la guerra cesó con un armisticio que restauró la frontera entre las Coreas cerca del paralelo 38, pero creó la zona desmilitarizada de Corea, que es una franja de 4 kilómetros de ancho entre ambos países. Desde entonces siguieron produciéndose periódicos rebrotes de conflictos entre ambas partes. La participación de las Naciones Unidas en la guerra se materializó con varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor de Corea del Sur, avalando incluso el uso de la Fuerza Armada. La legitimidad de las resoluciones de las Naciones Unidas con motivo de la Guerra de Corea fue cuestionada por la Unión Soviética y otros países no alineados con los Estados Unidos, que apoyaban la intervención china. La Unión Soviética intentó bloquear la votación ausentándose, pero la ONU no computó como veto la ausencia de la Unión Soviética de las reuniones del Consejo de Seguridad en las que se sancionaron las resoluciones cuestionadas. Según los estándares actuales, la operación no habría sido clasificada como operación de las Naciones Unidas mediante el uso de la fuerza, debido a que no fue conducida por el secretario general, ya que fue dirigida directamente por los Estados Unidos, aunque encuadrarse fuerzas de otras naciones. Se acusó que el Consejo de Seguridad no dio la oportunidad a ambas partes de explicar su postura, ya que solo lo hizo Corea del Sur, y se procedió al uso directo de la Fuerza Armada, sin tener en cuenta que Corea del Norte usó la fuerza unilateralmente y habría conquistado el 90% de Corea del Sur cuando las Naciones Unidas reaccionaron. Antecedentes. Desde 1910, Corea era una colonia del Imperio japonés. El 8 de agosto de 1945, 2 días antes del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima, los soviéticos lanzan la operación Tormenta de Agosto. La invasión de Manchukuo, un estado títere japonés creado en 1932 en China, donde todavía se encontraban numerosas fuerzas del ejército imperial japonés, no pasa mucho tiempo hasta que las tropas soviéticas, ayudadas por soldados de la República Popular de Mongolia, penetran en Corea,
donde colaborarán con partisanos comunistas, como es el caso de Kim Il-sung. El 8 de septiembre, los estadounidenses desembarcan en Corea del Sur, en la llamada Operación 40 Lista Negra, evitando que así que caigan manos soviéticas. La zona de ocupación americana y la soviética se encuentran divididas por el paralelo 38. La ocupación soviética terminó en 1948, naciendo así Corea del Norte, gobernada por Kim Il-sung. La ocupación estadounidense finalizó ese mismo año. Syngman Rhee, líder del gobierno coreano en el exilio, se hace con el poder en Corea del Sur. Ambos líderes buscan unificar Corea bajo su mando. El triunfo de la Revolución Comunista en China, el 1 de octubre de 1949, alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia Oriental. Stalin, que venía de sufrir serios reversos en Europa, como el fracaso del bloqueo de Berlín o el cisma yugoslavo, quiso recuperar terreno en Asia y dio su aprobación a un ataque norcoreano a Corea del Sur. Mientras tanto, la campaña de desestabilización en Corea del Sur contra el presidente acusado de dictador generó revueltas en los sectores procomunistas del campesinado y sindicatos, que iniciaron una ola de asesinatos y atentados que fueron duramente reprimidos por el gobierno, desatando una oleada de violentos combates dentro del país. Aprovechando el clima de inseguridad y la inestabilidad del sur, el 25 de junio de 1950 las tropas norcoreanas atravesaron el paralelo 38, avanzando rápidamente hacia el sur y arrasando prácticamente a las fuerzas surcoreanas hasta Pusan. La respuesta norteamericana fue prácticamente inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse al frente de una fuerza que correspondiera a la agresión norcoreana. La resolución fue tomada sin la presencia de la Unión Soviética, que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo como protesta por la negativa estadounidense a reconocer a la República Popular de China. Las Naciones Unidas reconocían como legítimo presidente de la nación china al derrocado gobierno del Kuomintang, que tras su derrota en la Guerra Civil China hubo de exiliarse en Taiwán. Con el amparo legal de la resolución del Consejo de Seguridad, Estados Unidos formó una fuerza expedicionaria bajo el general Douglas MacArthur, que recuperó rápidamente el terreno perdido, apoyado por el bombardeo a gran escala de cualquier ruta, centro logístico o núcleo de Corea del Norte, con un uso masivo de armamento convencional y del potente agente incendiario napalm. El 19 de octubre, tras intensos combates en su progresión hacia el norte, tomaron Pyongyang, la capital de Corea del Norte, pero 3 días antes, el 16 de octubre, China decide invertir con un masivo apoyo militar soviético. Mediante una hábil operación de infiltración consiguen poner tropas suficientes en la retaguardia de las Naciones Unidas como para poner en peligro sus líneas de abastecimiento, con lo que los norteamericanos y el resto de las fuerzas de las Naciones Unidas se vieron obligadas a retroceder. Las fuerzas combinadas chinas y norcoreanas lograron empujar a las de la ONU hacia el sur, hasta volver a ocupar la capital surcoreana de Seúl el 4 de enero de 1951. En ese momento, MacArthur propuso el empleo del arma atómica contra China. Tanto el presidente estadounidense Harry S. Truman como la mayoría del Congreso reaccionaron alarmados ante una respuesta que podría llevar al enfrentamiento nuclear con la Unión Soviética. Truman destituyó a MacArthur pese a las protestas de la derecha republicana y lo sustituyó por el general Matthew Ridgway. La Unión Soviética, por su parte, manifestó su intención de no intervenir en el conflicto y su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. El empate militar llevó a la apertura de negociaciones que concluirían en julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma del armisticio de Hwangwon. En ese se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38, que sigue manteniendo. Entre el 12 y el 15% de la población total de Corea del Norte murió en la guerra,
con una cifra de civiles muertos que ascendió a 2,5 millones. Se estima que en Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 780,000 muertos, heridos y mutilados, mientras que el bando de Corea del Norte tuvo entre 1,187,000 y 1,545,000, además 2,500 civiles muertos y heridos. 5 millones quedaron sin hogar y quedaron más de 2 millones de refugiados. Esto lo hace una de las guerras más sangrientas de la historia. Unos 54,000 estadounidenses y unos 500,000 chinos murieron en este conflicto. Espero que les haya gustado el video de hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por